Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un montón de fuentes interesantes. Tenemos investigaciones médicas, guías de nutrición, hasta experiencias personales. Sí, fuentes variadas. Todas apuntan a esa conexión, esa relación tan íntima entre la salud del intestino, lo que comemos y, al final, nuestro bienestar general. Exacto. Vamos a ver por qué se habla tanto del intestino como un segundo cerebro. O sea, ¿de dónde sale eso? Desde Hipócrates hasta investigadores más modernos como el doctor Gerson, que lo menciona bastante. La idea hoy es desenterrar esos vínculos que presentan estos papeles y, ofrecer ideas prácticas, pero siempre basándonos en lo que dicen aquí, ¿eh? Justo eso. Vamos a analizar cómo lo que pasa en nuestro sistema digestivo, según esta información que hemos revisado, puede influir en casi todo, desde cómo nos sentimos, el ánimo, hasta cómo responde nuestro sistema inmunitario. Pero siempre pegados a las fuentes, eso es. Exclusivamente. Nada de opiniones personales aquí. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por ese universo interior, la microbiota intestinal. Que son billones, de microorganismos. No solo bacterias, que es lo que uno piensa siempre, sino también hongos como Cándida, Malassezia, están ahí viviendo con nosotros. Sí, y los documentos insisten mucho en que no son simples pasajeros, son colaboradores vitales. Actores, decías antes. Exacto, actores clave. Y aquí entra de lleno ese concepto que mencionabas, el segundo cerebro. Ajá. Las fuentes lo recalcan mucho. Se refieren a esa red enorme de neuronas que tenemos en las paredes del intestino. Calculan 100 millones de neuronas. ¿100 millones? Es una barbaridad. Más que en toda la médula espinal, para que nos hagamos una idea. Y lo increíble es que puede funcionar con bastante independencia del cerebro, del de arriba, digamos. Vaya. Y es una fábrica de neurotransmisores. Impresionante. Y de neurotransmisores importantes, además. Porque un dato que subrayan mucho estos papeles es que entre el 80 y el 90% de la serotonina, la famosa hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Ahí está. Y claro, las implicaciones para el estado de ánimo son, directas. Lo dicen claramente. Y no solo el ánimo, También se habla de cómo influye en la respuesta al estrés. Mencionan el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, el cortisol. Todo eso está conectado. O sea que si estás estresado, tu intestino lo nota. Y viceversa. Totalmente. Incluso lo relacionan con esas corazonadas, ese sentir con las tripas. Esa intuición visceral parece tener una base ahí. Es que es fascinante esa conexión. Pero sus funciones van más allá del ánimo y el estrés, ¿verdad? Según hemos leído. Muchísimo más. Son cruciales para digerir bien, para absorber los nutrientes de la comida. Claro. Actúan como un sistema de desintoxicación, como un segundo hígado, dicen algunos textos. Entrenan al sistema inmunitario, que además vive en gran parte ahí, en el intestino. Sí, eso es clave, lo del sistema inmunitario. Y hasta producen vitaminas. Mencionan la K, algunas del complejo B, que son esenciales. Es todo un ecosistema, como decíamos, y el equilibrio es fundamental. Eso es, la eubiosis, que es el equilibrio, frente a la disbiosis, el desequilibrio. Y ponen un ejemplo interesante con el Helicobacter pylori. Ah, sí, la bacteria de las úlceras. Pues parece que solo da problemas si el estómago ya está alterado. O sea que el ambiente, el terreno, es clave. No es solo el microbio. Entiendo. El contexto importa y mucho. Y también leí algo sobre la relación entre tipos de bacterias y la obesidad. Firmicutes y Bacteroidetes. Exacto. Mencionan que la proporción entre estas dos familias, las Firmicutes las describen como muy buenas sacando energía de la comida, quizá demasiado buenas, y las Bacteroidetes podría influir en la tendencia a acumular grasa. Vaya. Es otro punto que destacan los textos. Y claro, este equilibrio tan delicado se puede romper por muchas cosas de la vida moderna. ¿Cómo qué? Pues lo típico, los antibióticos que arrasan con todo bueno y malo, la dieta occidental, claro, el estrés crónico, que ya mencionamos, incluso el tipo de parto. Nacer por vía vaginal es como la primera vacuna de bacterias buenas de la madre. La cesárea, no ofrece eso igual. Claro. Y ese desequilibrio, la disbiosis, nos lleva a otro concepto que aparece una y otra vez en las fuentes. El intestino permeable, el leaky gut. Ese es otro pilar. ¿Podemos explicar qué es eso, según lo que dicen aquí? Sí, a ver. Imagina la pared del intestino como una barrera, ¿vale? Con células, los enterocitos, muy juntas, pegadas. Como una muralla bien hecha.
Exacto. Con unas uniones muy fuertes, las llaman uniones estrechas. Estas controlan qué pasa del intestino a la sangre. Muy selectivas. Vale. Pero los documentos indican que ciertas cosas pueden dañar esas uniones. Mencionan el gluten, sobre todo un componente llamado gliadina. También toxinas de bacterias, como los LPS, lipopolisacáridos. Y la inflamación crónica en sí misma. ¿Y qué pasa si se dañan? Pues que la barrera se vuelve, permeable. Como si los ladrillos se aflojaran. Se abren pequeños huecos. Una frontera con agujeros. ¿Y entonces? Pues que cosas que no deberían pasar a la sangre se cuelan. Moléculas más grandes, trozos de comida sin digerir del todo, esas toxinas bacterianas como los LPS. Y el cuerpo reacciona, supongo. Claro, saltan las alarmas del sistema inmunitario. Se genera inflamación, ya no solo ahí, sino por todo el cuerpo, sistémica. Y puede empezar a fabricar anticuerpos contra esas moléculas extrañas. Lo que podría llevar a intolerancias. Alimentarias, sí. O peor aún, según explican, que el sistema inmune se confunda y empieza a atacar a los propios tejidos del cuerpo. Autoinmunidad. O sea, que un problema local en el intestino puede acabar generando un problema en las articulaciones, la tiroides, donde sea. Esa es la idea central que transmiten. De hecho, dicen que los niveles de LPS en sangre se usan a veces como un marcador de esa permeabilidad y de la inflamación que genera. Y me llamó la atención un dato en los papeles sobre estudios en animales. ¿Cuál? Que inyectarles LPS se asociaba con problemas de aprendizaje y con un aumento de la proteína beta-amiloide, la del Alzheimer. Sí, esa conexión intestino-cerebro, también a nivel inflamatorio y neurodegenerativo, es una línea que se destaca bastante. La verdad es que la lista de problemas que las fuentes relacionan con el intestino permeable es... Larguísima. A ver, ¿cuáles mencionan? Pues mira, problemas digestivos obvios, como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn's o colitis ulcerosa. Lógico. Pero también alergias. Un montón de enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, lupus, tiroiditis de Hashimoto. Vaya lista. Y sigue. Problemas de piel como eczema, urticaria, asma. E incluso sugieren una posible relación con el autismo y con enfermedades neurodegenerativas, como comentábamos. El doctor Signalet, que es una de las fuentes principales, ¿no? Él hablaba de enfermedades de ensuciamiento. Sí, o patología de eliminación. Su teoría es que muchas enfermedades crónicas empiezan por esa basura, digamos, que se cuela por un intestino dañado. Una idea potente. Y esto nos lleva de cabeza a la alimentación, claro. Inevitablemente. Porque los materiales hacen un contraste muy fuerte entre la dieta moderna, la occidental, y patrones más, bueno, los llaman ancestrales o más saludables, como la dieta de Signalet o lo que cuenta Arturo Capdevila sobre la América precolombina. Sí, el contraste es brutal. La dieta moderna, según la describen aquí, tiene varios puntos flacos muy claros. Por ejemplo, Exceso de ultraprocesados, para empezar. Abuso de azúcares refinados, sobre todo el jarabe de maíz alto en fructosa, el HAF, que lo critican bastante. sí, ese sale mucho. Granos muy modificados, como el trigo actual. Proteínas que para mucha gente son problemáticas, como el gluten moderno y la caseína de la leche. Aceites vegetales industriales refinados. Los típicos de girasol, maíz. Esos. Y aditivos como el glutamato monosódico, el GMS. O sea, una lista larga de sospechosos habituales. Y no es solo qué comemos, sino cómo lo preparamos, ¿verdad? Signalet insistía mucho en eso. Muchísimo. Él decía que cocinar por encima de 110 grados centígrados cambia la comida a nivel molecular, la altera profundamente. ¿Y eso qué genera? Pues compuestos potencialmente dañinos. Habla de la acrilamida, que se forma al calentar juntos carbohidratos y proteínas. Como en las patatas fritas o el pan tostado. Exacto. Los productos finales de glicación avanzada, los AGEs, que se asocian al envejecimiento, aminas heterocíclicas en la carne muy hecha. Cita incluso un estudio antiguo de un tal Kuchakov que vio que comer comida cocinada provocaba una respuesta inmune, un aumento de glóbulos blancos. Fíjate. Y también critican cómo se hacen muchos aceites vegetales. Sí, el proceso industrial. Usan solventes como el hexano, temperaturas altísimas. Eso elimina nutrientes y, peor aún, altera las grasas, las puede volver proinflamatorias. Y luego está lo de cocinar con ellos, si te pasas de temperatura. El famoso punto de humo. Si un aceite humea, está generando tóxicos. Mencionan la acroleína, que es bastante mala. Y la pasteurización de la leche también la ponen como ejemplo de procesamiento que resta valor. Sí,
Dicen que reduce nutrientes y lo que llaman la energía vital del alimento. Mencionan hasta la escala Bobis para medirla. Curioso. Bueno, en resumen, una dieta moderna que según esto no solo es pobre en nutrientes a menudo, sino que encima nos mete cosas que pueden irritar o dañar el intestino y el cuerpo. Esa es la imagen que pintan, sí. Y un último punto sobre la dieta moderna. Tiende a ser muy acidificante. ¿Y eso qué implica? Pues que el cuerpo tiene que mantener el pH de la sangre muy estable, ligeramente alcalino. Si la dieta genera muchos residuos ácidos, el cuerpo tiene que tirar de sus reservas de minerales alcalinos para compensar. ¿Minerales de dónde? Principalmente de los huesos y los dientes. Calcio, magnesio. A la larga, esto puede llevar a desmineralización y afectar cómo funcionan las células. Vale. El panorama de la dieta moderna no es muy alentador, según estas fuentes, pero por suerte también dedican mucho espacio a las soluciones. El enfoque parece ser, vamos a reparar ese intestino, a restaurar el equilibrio. Exacto. Y ahí la propuesta del Dr. Signalet, su régimen hipotóxico o ancestral, es central en varios de los textos. ¿En qué consiste básicamente? Pues, primero, eliminar lo que él considera problemático. Lácteos animales, la mayoría de cereales modernos, trigo, maíz, avena. Sí permite el arroz y el sarraceno. Y sobre todo, no cocinar por encima de 110 grados. O sea, priorizar crudos o cocciones muy suaves. Eso es, vapor suave, escalfado, muy poco calor. Y eliminar los aceites refinados y cocinar solo con oliva virgen extra crudo o un poco de aceite de coco para calor suave. Vale. Y más allá de la dieta Signalet, ¿qué otras estrategias clave mencionan para recuperar esa salud intestinal? Empecemos por los prebióticos. Prebióticos. Son básicamente la comida de las bacterias buenas que queremos que crezcan. La fibra, ¿no? Principalmente la fibra soluble. Mucha fruta, verdura, legumbres. También nombran el psyllium, la inulina. La idea es, alimenta bien a tus buenos inquilinos. Entendido. ¿Y los probióticos? Tramos. En alimentos fermentados, los tradicionales. Los textos hablan mucho del chucrut casero. Dan hasta una receta rápida. Repollo, sal, un trozo de pan integral para empezar la fermentación. Ah, mira, qué práctico. Y del kéfir de agua. Explican cómo hacerlo en casa, con los nódulos, azúcar mascabo, un higo seco, limón. El yogur con cultivos vivos también vale. Y luego están los suplementos, claro. Que nombran algunas cepas específicas. Sí. Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum. Pero recalcan que la diversidad es importante, no quedarse con una sola cepa. Vale, prebióticos para alimentar, probióticos para repoblar. ¿Qué más es fundamental en esta dieta prointestino? Pues alimentos antiinflamatorios. Ahí entran a tope las frutas, sobre todo las bayas, arándanos, frambuesas, verduras de hoja verde, frutos secos, como las nueces de Brasil por el selenio, semillas, grasas buenas. El aceite de oliva virgen extra que decíamos. Ese, pero ojo, usándolo bien, sin quemarlo. Y especias como la cúrcuma, que la mencionan bastante por sus propiedades antiinflamatorias. Y también hablaban de las enzimas, ¿no? Sí, son clave para digerir bien y para miles de reacciones en el cuerpo. Los alimentos crudos las aportan. A veces, sobre todo al principio de un cambio de dieta, sugieren suplementar con enzimas digestivas o con betaína HCl, que es ácido clorhídrico, para ayudar al estómago. Y beber agua, supongo. Fundamental. Agua de buena calidad. Sugieren evitarla del grifo si está muy clorada. Vale. Todo esto es dieta, pero ¿hay más cosas que se puedan hacer, según las fuentes? Sí, claro. El enfoque es bastante integral. Insisten mucho en manejar el estrés, por la conexión intestino-cerebro que ya vimos. Lógico. Usar los antibióticos solo cuando sea estrictamente necesario. Reducir la exposición a químicos, pesticidas en la comida, BPA de los plásticos, el cloro del agua. Pequeños gestos del día a día. Exacto. También mencionan algunas prácticas como limpiezas intestinales con agua y sal o limpiezas hepáticas, aunque aquí advierten, cuidado, mejor con supervisión profesional. Bien apuntado. Reivindican el ayuno intermitente como algo ancestral y beneficioso, que puede aumentar enzimas que reparan el cuerpo, y citan algunos suplementos específicos como el cloruro de magnesio, una mezcla ayurvédica llamada trifala, o incluso melatonina, que parece tener funciones más allá del sueño. Parece un plan bastante completo. Ahora, la pregunta del millón, ¿funciona? Entiendo que no prometen curas milagrosas, pero ¿comparten resultados en estos papeles?
Sí, sí que lo hacen. Especialmente el doctor Signalet, que documentó miles de casos. Él habla de lo que considera éxitos muy notables con su dieta en muchas enfermedades, sobre todo autoinmunes. Por ejemplo, Describe remisiones importantes en artritis reumatoide, en el síndrome de Sjögren, en Crohn. Hay un caso de artritis reumatoide muy severa que no respondía a medicamentos, que es muy llamativo. ¿qué pasó? Pues que la paciente, según cuenta él, tuvo una remisión casi total de los dolores y la inflamación en solo 6 semanas de empezar la dieta. 6 semanas. Es poquísimo tiempo para algo así. Sorprendente, sí. También reporta mejoras en cirrosis biliar primaria, en esclerosis múltiple, incluso un caso que primero pensaron que era Guillain-Barré, y en un síndrome raro llamado SAPHO, que inflama huesos y piel. Y incluso en diabetes tipo 2 y como apoyo en cáncer, ¿no? Sí, sugiere beneficios. Él relacionaba algunos cánceres con esa entrada de moléculas grandes por un intestino permeable, una teoría interesante. Y hay más ejemplos en otros materiales, aparte de Signalet. Sí, se cuentan otros casos o se sugiere el potencial. Hablan del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano y cómo la dieta es clave. Detallan el caso de Jason, un niño con autismo, Ah, sí, lo leí. donde el enfoque fue sanar su intestino y observaron mejoras en su comportamiento. Describen el caso de una paciente, L, con síndrome de intestino irritable tan fuerte que parecía un infarto, y logró normalizar su función intestinal con cambios. Y volviendo a la conexión con el ánimo, con la serotonina, Exacto. Se sugiere que mejorar la salud digestiva puede tener un impacto muy positivo en depresión y ansiedad. Y citan un estudio concreto, de la UCLA. ¿qué hicieron? Dieron yogur con probióticos a un grupo de mujeres y vieron, con resonancias magnéticas, que cambiaba la forma en que su cerebro respondía a estímulos emocionales. O sea que hay un vínculo medible entre bacterias intestinales y cerebro. Eso parece indicar. Es una prueba bastante tangible de esa conexión. Bueno, pues intentemos resumir la idea principal que sacamos de todo esto. Parece clarísimo que el intestino es, bueno, mucho más que un tubo digestivo. Muchísimo más. Es un ecosistema lleno de vida, un centro nervioso, un pilar del sistema inmune. Fundamental para la salud general. Influye en la digestión, claro, pero también en la inmunidad, en cómo nos sentimos, hasta en cómo pensamos. Totalmente de acuerdo. Y la vida moderna, la dieta procesada, el estrés, algunos medicamentos, los químicos, pues le pone las cosas difíciles a este ecosistema tan delicado, según nos cuentan estas fuentes. Pero la buena noticia es que entender estas conexiones nos da herramientas, ¿no? Herramientas para cuidarnos desde la raíz, de forma proactiva. Exacto, nos da poder para actuar. Eso sí, es súper importante repetir, como hacen varias de las fuentes, que todo esto que hablamos es informativo. Nos basamos en los papeles que tenemos delante. Fundamental, No es consejo médico, ni lo sustituye, ¿eh? para nada. Cualquier problema de salud requiere ir a un profesional cualificado, un médico, un dietista nutricionista, alguien que pueda hacer un diagnóstico correcto y dar un tratamiento personalizado. Eso es indispensable. Queda dicho. Y para terminar, como siempre, lanzamos una pregunta al aire, algo para que quien nos escucha le dé vueltas. Hemos visto cómo las fuentes contraponen la comida moderna y la ancestral, y cómo les preocupa el procesamiento actual. Y también los transgénicos, los OGMs, que Signalet ya mencionaba con preocupación. Sí. Entonces, la reflexión podría ser, si ya vemos el impacto que tiene el procesamiento actual, y sabiendo la influencia tan bestia del intestino en todo el cuerpo, ¿qué consecuencias, quizá a largo plazo, que aún no vemos, podrían tener las futuras tecnologías alimentarias? Como OGM más avanzados, comida sintética de laboratorio. Exacto. Y ante ese futuro, que seguramente llegará, ¿qué puede hacer cada persona, desde ya, para cultivar la resiliencia, el equilibrio de su propio ecosistema interior? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro intestino para navegar mejor esos cambios inevitables? Ahí te da esa reflexión. Una pregunta importante para el futuro de nuestra salud,